Vale. tenerte por aquí, por Sevilla, además con un pedazo de novela como esta, como Tinta y Fuego, que tienes que estar súper contento porque es que el libro es una pasada, yo estoy muy enganchada y la gente que lo está leyendo y que conozco gente que ya lo está leyendo, está igual, piensan exactamente igual, es decir, tú has pegado aquí el pelotazo. Bueno, el pelotazo. Yo estoy en ese momento en el que la novela acaba de salir prácticamente y todavía no me han llegado muchas opiniones. Entonces, claro, soy muy cauteloso, todavía no tengo muchos datos, pero sí que es verdad que hay gente que está muy entusiasmada, porque no es simplemente una novela, no es una novela negra como lo que escribo habitualmente, es realmente una novela de amor a los libros, de amor a las librerías, y eso también, los que amamos los libros, los que amamos este mundo, de alguna forma nos reconforta, ¿no? Yo me siento muy a gusto cuando leo libros sobre libros y esa era mi intención, escribir una novela que fuera al mismo tiempo un homenaje a los libros, al coleccionismo, a las librerías, a los libreros. Bueno, es un homenaje, pero también tú desvelas una historia que no creo que muchos conozcamos. Bueno, sabemos que en la época de la Segunda Guerra Mundial los nazis hicieron un expolio cultural muy importante, obras de arte, arquitectura, en fin, todos libros, entre ellos también. Y ahora resulta que hay una gente que se dedica a devolver esos libros a sus propietarios y en fin, que eso, en esta novela abordas eso y muchas cosas más. Perfila un poco más la trama para que el que no lo sepa, a ver qué tal. Bueno, yo a esta trama llegué casi por accidente, ¿no? Un día leí una noticia sobre una chica de Barcelona que recibió un día una llamada de Berlín. Un bibliotecario llamado Sebastián le dijo que en los anaqueles de la Biblioteca Nacional había aparecido un libro que pertenecía a su padre. Esta chica no se fiaba mucho porque, claro, su padre era alemán, pero siendo un niño emigró a Uruguay y luego a Buenos Aires para empezar una nueva vida. Sí. Su abuela era judía, entonces ellos tuvieron que huir del país en cuanto llegaron los nazis al poder y cuando se instaló el Tercer Reich, porque, bueno, era un clima muy poco favorable, ¿no?, a gente como ellos. Entonces, su padre nunca habló de su pasado, nunca habló de lo que sufrió, nunca habló de por qué tuvieron que marcharse de su país natal. Y cuando esta chica recibió en su casa este libro, de alguna forma conectó con una parte de su pasado que ella no conocía, una parte de su padre que él era desconocido. Entonces, ella me contaba que ese libro era un libro muy común, era un libro de cuentos, un libro infantil, que en cualquier librería de segunda mano no costaría más de 2 o 3 euros, pero claro, para ella esa conexión con su padre era incalculable. Yo automáticamente me pensé, yo me pregunté cómo había llegado ese libro de Berlín a esa biblioteca, quién era este tipo, Sebastián, cómo había localizado ese libro y devuelto a esta chica, y entonces lo llamé, hablé con él, me trasladé a Berlín y allá me contó la madre del cordero. Me contó que resulta que en Berlín aproximadamente 1/3 del fondo de la Biblioteca Nacional de Berlín procede del saqueo nazi. Y claro, efectivamente yo a Sebastián le pregunté por qué no se hablaba más de esto, porque todos conocemos la historia del saqueo de obras de arte, ¿no? Y él me contaba que, claro, es lógico, las obras de arte tienen un peso, tienen un valor, un recorrido, ¿no?, a lo largo de la historia. Sin embargo, los libros que hay en Berlín no son libros excepcionalmente valiosos. Allí no hay incunables ni primeras ediciones. Hay los libros que cualquiera, tú o yo, dejaríamos atrás si fuéramos deportados o si tuviéramos que huir del país o si fuéramos asesinados. Claro, él me enseñó los sótanos donde guardan los libros, un montón de habitaciones repletas de libros, decenas de miles de libros, y lo que hay son libros de plantas, libros de cocina, muchísimos libros infantiles, que eso es descorazonador, libros de viaje, y claro, cada libro cuenta una historia, una historia de cómo fueron arrebatados a sus dueños y bueno, captados por estos nazis que se dedicaron pues a malvenderlo o a acumularlo. Y este departamento, dirigido por Sebastián, son solamente 3 personas. Se dedican primero a identificar estos libros robados, a ver qué libros pueden haber llegado a sus estanterías de forma ilegítima. Y una vez que los identifican, tratan de verificar quiénes fueron los propietarios de esos libros. Y es un trabajo muy artesano, porque parten de las anotaciones que encuentran en los libros, sellos de propiedad, ex libris, una fecha anotada a mano, un apellido. Como digo, es muy artesano. Ellos buscan un apellido, una fecha, eso lo extrapolan a la base de datos de víctimas del nazismo y encuentran a los propietarios o a sus descendientes, y a día de hoy llevan 1.200 libros devueltos en 20 años, que no está nada mal. Pero es como buscar una aguja en un pajar. Sí, es un trabajo muy ímprobo y la mayoría de las veces no llega a ningún lado. Te puedo citar el caso de Rudy. Tienen un libro allí, que está en África, con una dedicatoria en la primera página. Para mi querido Rudy, aparece la novela además, sí, el día de su 13º cumpleaños, de su madre que lo quiere, y una fecha y una firma, ¿no? Entonces, ese nombre Rudy y esa fecha los puso en contacto a través de la base de datos de víctimas del nazismo con Rudy Joelson. Rudy Joelson
es un tipo que nació en Berlín. En 1943 fue trasladado a Auschwitz, donde fue asesinado. Su padre, su madre, que firmó la dedicatoria, y su padre fueron asesinados un año antes. Entonces ese libro no queda nadie a quien devolvérselo. Saben de quién fue, saben a quién perteneció, pero ese libro permanece en una especie de limbo del que no va a salir, porque nadie va a reclamar ese libro, aunque sabemos de dónde procede. Y como esa historia, pues hay miles de historias. Un libro muy común, de repente, cuenta una historia de abandono, de desolación, una historia muy oscura que va mucho más allá de lo que hay en sus páginas. Y bueno, el trabajo de Sebastián me pareció formidable, esto que hacen con mucho entusiasmo y con muy poquitos medios, y esta restitución de libros robados me daban ganas de irme allí con ellos a trabajar, porque desde luego es muy dan hermoso. ganas, Sí. dan ganas. Bueno, abrimos el libro y en las guardas encontramos una foto que yo he intentado localizar, a veces se ve que perfectamente qué es lo que es, pero esta foto ¿qué demuestra y cuándo se hizo? ¿Sabes tú algo? Esta foto, que eso sostenerlo yo para que no te canse, esta foto es la foto del saqueo de libros para quemarlos, ¿no? Estaban las juventudes hitlerianas, captaban libros de bibliotecas, de universidades para quemarlos. Yo al principio creía que los nazis quemaban libros de una forma totalmente irracional, ¿no? Que era una cosa muy desapasionada. Y sin embargo, a medida que investigaba, me di cuenta de que esa quema de libros respondía a motivos mucho más racionales de los que pensamos. Alfred Rosenberg era perfectamente consciente del poder de los libros. Los libros que contienen la historia de sus enemigos, de masones, de comunistas, de judíos, de alguna forma, si eliminaba esos libros, eliminaba la historia de sus enemigos. Llegaría un día en el que los judíos, los que sobrevivieran al Holocausto, no tendrían referentes, no tendrían ni idea de su historia y estarían condenados al olvido. Y al mismo tiempo se esforzó también en robar esos libros y almacenarlos para que futuras generaciones supieran de dónde venían sus enemigos y pudieran combatirlos con más eficacia. Entonces, de ahí proviene. Y esa foto en concreto es de la quema de libros famosa que se produjo en Bebelplatz, donde ardieron más de 23.000 libros. Y donde hay una especie de escultura, una obra de arte que es un agujero excavado en el suelo. Si tú pasas por delante, a lo mejor ni siquiera lo ves, pero si te fijas, hay una habitación excavada bajo tierra con un montón de estanterías desnudas, estanterías sin libros. Estanterías en las que caben exactamente 23.000 libros, que son los que se quemaron allí. Entonces, esos libros que faltan, esa cultura es muy visual y de alguna forma te da una idea de lo que fue esa debacle, esa quema de libros. Has mencionado a Fred Rosenberg, que si lo buscamos en internet, el señor tiene una cara de mala leche increíble. Y este señor fue el que se encargó un poco de arrebatar esas bibliotecas públicas y privadas. De hecho, se mencionan dos, que yo creo que una de ellas es el núcleo de esta novela, que es la búsqueda de la biblioteca de la comunidad judía de Roma. Sí, exactamente. Que desapareció y nunca más se volvió a saber de ella. Es una historia formidable, una historia real, que yo en cuanto tuve conocimiento de ella me di cuenta de que tenía que escribir sobre eso, porque me hace pensar en tesoros escondidos, en reliquias, en libros de Tintín, en Indiana Jones. Me retrae a esas historias de aventura que tanto me gustaban cuando era un crío, ¿no? Alfred Rosenberg tenía claro que las mejores bibliotecas tenían que poseerlas los nazis. ¿Por qué? Porque ellos deberían preservar, en el mundo que quedaría tras la guerra, la raza aria tenía que preservar todo lo bueno. Él era uno de los ideólogos del nazismo, ni siquiera sus propios compañeros se lo tomaban muy en serio, porque él creía que la raza aria provenía de la antigua Grecia, de los dioses, ¿no? Eran perfectos, eran bellos, y todo lo malo del mundo provenía de otras razas. Claro, y él sabía que había en Roma dos grandes bibliotecas que quería para sí mismo: la biblioteca de la comunidad judía y la biblioteca del colegio rabínico. Una vez sometida la ciudad, en octubre de 1943, dos grandes trenes llegaron a Roma para hacerse con estas dos bibliotecas. Cargaron las dos bibliotecas y en diciembre de 1943 estos dos trenes partieron de Roma con estas dos bibliotecas rumbo a Frankfurt. Sin embargo, uno de esos dos trenes nunca llegó a su destino y el paradero de ese tren sigue siendo un misterio a día de hoy. La biblioteca de la comunidad judía, que era la que iba en ese tren, se perdió. Y de hecho el gobierno italiano creó en 2002 una comisión para investigar qué pudo suceder con esa biblioteca, porque hablamos de una biblioteca muy valiosa, de más de 7.000 libros, con incunables, con un montón de primeras ediciones, de manuscritos de los primeros judíos sefardíes de España. Claro, en 2002 se creó una comisión que estuvo investigando qué pudo suceder con esa biblioteca, y durante 9 años investigaron y llegaron a varias conclusiones en un informe, que ese informe está en internet, es público y cualquiera puede consultarlo.
Se sabe que ese tren no fue destruido. No hay ningún bombardeo que en esa fecha hubiera destruido ningún tren, así que no fue destruido. Se sabe que no llegó a Frankfurt. Puede que llegara a Berlín o bien al sur de Polonia, donde los nazis tenían unos depósitos de libros. Como en Alemania estaban siendo bombardeadas día sí, día no, pues entonces, claro, para mantener los libros a salvo los llevaban al sur de Polonia. Y claro, se juega con esas dos teorías. La biblioteca de la Comunidad Judía de Roma puede encontrarse al sur de Polonia, o bien puede que llegase a Berlín y cuando llegó el Ejército Rojo capturó esa biblioteca y se la llevó a Rusia. Rusia y Polonia, como bien sabes, son dos gobiernos muy herméticos, apenas cooperaron en estas investigaciones y claro, no se pudo llegar más lejos, pero esta investigación sentó las bases para que en el futuro se pueda localizar esta biblioteca, bien en Rusia, bien en Polonia. Y yo en Tinta y Fuego aventuro un posible destino para esa biblioteca, que ya los lectores tendrán que darle su visto bueno de a ver qué sucedió con ella. Fíjate también que, bueno, esa biblioteca ahí había incunable, primeras ediciones Príncipe, es decir, esos libros sí eran muy valiosos, muy valiosos. De los que están en la biblioteca. Sí, en Berlín, los libros que hay en Berlín son los libros que no quería ni Himmler, que era un coleccionista, ni el RSHA. Entonces, pues esos libros se almacenaban allí porque no tenían demasiado valor y de alguna forma Sebastián y sus compañeros descubrieron también algo muy desagradable, que durante muchos años los bibliotecarios de Berlín ocultaron de forma deliberada la procedencia de esos libros. No se sabe muy bien por qué, pero cuando mandaban a arreglar ciertos libros a los encuadernadores le pedían que retirase cualquier exlibris, cualquier marca de propiedad, algo que no se hacía de forma habitual, ¿no? Porque claro, cuando un libro tiene una historia y esa historia se tiene que preservar, ¿no? Y claro, cuando examinaron estos exlibris que retiraban y vieron que la mayoría tenían ornamentos judíos, automáticamente sospecharon y se dieron cuenta de que algo no cuadraba. Investigaban muchos libros con una letra J en la primera página, su procedencia era indudable y de esa forma llegaron a la conclusión de que muchos muchos libros de Berlín, de la Biblioteca Nacional de Berlín, procedían de saqueo nazi. Y lo más difícil es eso, encontrar a los propietarios y restituirlos, porque luego la burocracia va muy lenta. Sebastián, cuando estuve allí la última vez, me enseñó un libro con un sello en la primera página, Biblioteca Masónica de París, de Nancy, en Francia. Yo decía, pero si es tan claro que pertenece a esta logia masónica, ¿por qué no la habéis devuelto ya? Él me contó que hace años le escribió a la logia, no le respondieron, le volvió a escribir, le respondió un tipo que ya no está, su sustituto pasó. Entonces, claro, es un proceso tan farragoso, tan lento, que bueno, está abocado al fracaso la mayoría de las veces, pero cada pequeña victoria para ellos es un aliciente para seguir luchando y no desanimarse. Yo estaba buscando, porque ellos tienen una base de datos de esos libros que están en esa, sí. Y yo estaba buscando porque sentí muchísima curiosidad, es decir, cualquiera puede entrar en esa base de datos y tratar de ver si los libros de sus familiares andan por ahí. Exactamente, tú pones un apellido en esa base de datos y te aparecen los libros de esa persona. Me contaba Sebastián, por ejemplo, y me enseñó, en la base de datos tienen los libros de un tipo llamado Louis Sachs. Louis Sachs, no se sabe muy bien quién fue, pero hay más de 30 libros en Berlín que pertenecieron a este hombre. Este hombre tomaba notas de todo en sus libros, de todo. Títulos de canciones, direcciones, recetas de comida para loros. Entonces, claro, Sebastián me comenta, para mí Louis Sachs es mucho más que un nombre. Para mí Louis Sachs es un tipo que es grafólogo, según pone en uno de sus libros, le gustaba el jazz, tenía un loro como mascota y le hacía recetas. Dice, Louis Sachs es una persona con nombre, apellido, con aficiones, con inquietudes, pero no logramos dar con él. No sabemos quién fue realmente y no hay nadie que ande esos libros. Entonces tienen la esperanza de que esos libros llamen la atención de alguien. Y claro, para él es muy valioso ponerle nombre y poner una persona detrás de esos libros porque de alguna forma humaniza lo que están haciendo también. Pero claro, esos libros están ahí a la espera de que alguien dé con ellos y es muy... Que estén en internet, que esa información esté al alcance de cualquiera, yo creo que es fundamental. Totalmente. ¿Tú qué has sentido al meterte en esta historia, Benito? Yo, cuando descubrí la historia, me emocioné mucho. Me emocioné porque no me explicaba que no hubiera literatura y no hubiera nadie hablando de esto. Y claro, no es que yo fuera el primero tampoco, ¿no? Hace poco, de hecho, en mi investigación leí un libro de un tipo creo que era de Noruega, que escribió un libro sobre el expolio nazi de libros, Ladrones de libros se llama, Anders Riedel se llama el autor, y el libro te pone sobre la pista sobre este expolio nazi. Y claro, una cosa es leer sobre ello y otra cosa ir a Berlín y meterte en el limbo, meterte en este sótano rodeado de libros, con historias, con
historias de terror, de soledad, de abandono, todos esos libros que pertenecieron a alguien y ahora están en ese sitio. Yo tengo en mi casa libros que para mí son muy especiales, libros que a ti a lo mejor te parecerían libros comunes, pero para mí tienen un sentido, bien porque me acompañaron en un momento muy complicado de mi vida, bien porque los escribió una persona a la que yo le tengo especial aprecio o que ya ha desaparecido. Entonces, esos libros que estén en una biblioteca al alcance de cualquiera, para mí sería un sacrilegio, porque son míos y no son de nadie más, cuentan mi historia. Y claro, estar en ese sótano es muy emocionante, rodeado de historia es muy emocionante. Cuando estuve por primera vez me embargó una sensación de desaliento muy profunda. Y la segunda vez que fui con la novela ya escrita, de alguna forma fue como si se cerrara el círculo. Yo me sentí, he hecho lo que tenía que hacer, he escrito sobre vosotros, os he dedicado esta novela y ahora, bueno, yo espero que a raíz de esta novela mucha gente conozca la labor que hace Sebastián, y quién sabe si conseguiremos restituir algún libro más, de alguien que diga, oye, pues mi padre o mi madre fue alemán y tenía una biblioteca y se perdió y a lo mejor los libros están allí y de con ellos. Yo, para mí, no habría un final mejor para este libro. Bueno, y ellos están abiertos a que cualquier persona llegue allí para conocer el trabajo que hacen y hablar sobre ese tema. Ellos están muy abiertos y necesitan, porque claro, ellos no tienen apenas medios. Él me comenta, Sebastián, son 3 personas las del departamento para decenas de miles de libros que hay en el limbo esperando ser restituidos. Tienen muy pocos medios y el propio Sebastián me cuenta que reciben financiación del gobierno alemán para la restitución de estos crímenes de guerra, que si no tuvieran esta subvención ya los habrían desmantelado seguramente. Entonces él está abierto a dar entrevistas, a atender a todo el mundo. ¿Qué sucede? Que él me cuenta que muchos expertos, muchos bibliófilos, muchos periodistas van allí, se interesan por el tema, pero desaparecen en cuanto se dan cuenta de que no hay libros de valor allí. Entonces, claro, que yo me haya interesado y haya escrito una novela, para él es un aliciente, y es decir, oye, pues se ha dado cuenta de que lo que hacemos aquí es importante, aunque estos libros no sean muy valiosos desde el punto de vista económico. Bueno, vamos a hablar de los personajes que también van a jugar un papel importante, obviamente, en la novela. En esta novela tú haces una combinación, porque hay personajes ficticios, reales, como el propio Sebastián que has comentado, y también personas que conocemos, pero que tú los has hecho personajes de esta novela. Sí, señor. Yo he intentado mezclar personajes reales e inventados. Hay unos cuantos protagonistas, como por ejemplo Juan Manuel, de la Ribera Manuel de Falla, aparece Juan José Telles, que es muy buen amigo. Le hice este cameo sin pedirle permiso. Luego, cuando le di la novela, no sabía muy bien cómo se lo iba a tomar, porque además es un personaje fundamental. Y él le ha encantado. Y muy dispara lo que realmente Juan José Telles. Sí, a él le ha encantado, porque me acuerdo al principio de la novela hablamos de Telles como, Greta se refiere a él como un viejo zorro, y él me ha dicho a mí que le encanta, dice, soy un viejo zorro, dice, a partir de ahora me voy a presentar como un viejo zorro. Y a él le ha encantado esta similitud, y aparece, bueno, ese ha sido el desafío, ¿no? Mezclar personajes reales, situaciones reales, con una trama totalmente inventada, porque Tinta y Fuego es una historia de ficción, es una aventura, quiero que los lectores se embarquen. Quien detecte estos personajes reales va a sentir ese guiño, y quien no los detecte no va a pasar absolutamente nada, porque va a leer una trama que creo que está bien contada, creo que obedece a una historia escrita con un ritmo que pretende ser adictivo, al ritmo de thriller, de novela de aventura. Bueno, yo lo que quiero realmente es que la gente se entretenga, y el que vea los personajes reales pues se va a reír y le va a hacer gracia, y el que no, pues se va a entretener igual. Bueno, Greta es uno de los personajes principales. Ella hace un trabajo interesantísimo, porque es una chica que se dedica a buscar libros perdidos, libros robados, libros... Cuéntanos cómo es este personaje y a qué se dedica realmente. Bueno, Greta es una buscadora de libros antiguos, de libros raros y valiosos. Trabaja para coleccionistas, para libreros, para bibliófilos, pone en contacto unos y otros, y su hábitat natural son pues las librerías de viejos, los almacenes polvorientos, los almacenes, y claro, en el momento que empieza la novela, Greta está en horas bajas. Greta ha sido acusada de robar un libro muy valioso, entonces ella, de alguna forma, su reputación está en entredicho, y recibe un encargo muy inusual: encontrar una biblioteca robada durante la Segunda Guerra Mundial. Un encargo que ella escapa totalmente de su competencia, pero al que no sabe resistirse por un motivo muy habitual: necesita la pasta a cualquier precio. Entonces emprende la búsqueda de esta biblioteca, y es una búsqueda que la va a llevar, como te he dicho, por media Europa. Va a ir a Polonia, va a ir a Italia, va a ir a Berlín y va a terminar en Cádiz. Entonces es una trama que recorre varias ciudades, una especie de búsqueda del tesoro que a mí me retrotrae a mi niñez, y me hace mucha ilusión ponerla al frente de esta novela.
Va a terminar en Cádiz, entonces. Termina en Cádiz, sí, termina en Cádiz. Y en Cádiz hay una librería que juega un papel fundamental en la novela, que es la librería Manuel de Falla. Su propietario, Juan Manuel, se jubila dentro de unos meses. A mí me da mucha pena, porque esa librería cumplió hace poco 33 años. Es la librería más antigua de Cádiz. Para mí esa librería tiene algo, porque yo de chico iba a esa librería y me convirtió en lector, ¿no? Pero luego Juan Manuel, como mucha gente sabe, tú también lo sabrás, Juan Manuel tiene un trabajo soterrado. Él no solamente vende libros, además él te puede localizar libros que son difíciles de encontrar en el circuito de las librerías, manuscritos, cartas náuticas, cartas de navegación. Él tiene ese trabajo, tiene una selecta clientela, él es muy callado, él es muy comedido, pero tiene clientela de gente muy importante que recurre a sus servicios de forma muy habitual. A mí me servía mucho, un personaje así me venía muy bien para la trama. Entonces la trama termina en Cádiz con este personaje, con la librería Manuel de Falla, y de alguna forma se cierra el círculo, porque Juan Manuel se jubila dentro de unos meses, la librería no volverá a ser lo mismo sin él. Él, por un lado, tiene alivio porque va a descansar, pero al mismo tiempo le da cierta pena. Él me dice que si tuviera 25 años menos, la librería tendría 25 años por delante. Él lo deja porque no puede más. Él no da y no le puede costar la salud. Entonces, bueno, yo le rindo este pequeño homenaje en la novela. Él es un personaje más. También lo hice sin pedirle permiso y él se siente muy halagado. Todavía no me ha dicho su opinión, quiero hablar con él a ver qué me cuenta, pero bueno, yo le rindo este pequeño homenaje. Fíjate que en mi cabeza, Benito, el mundo de los bibliófilos lo tengo como muy idealizado, ¿no? Gente que ama los libros, que los atesora, que los busca. Pero, y en esa imagen que yo tengo no cabe el mal, pero en tu novela sí vamos a ver el mal. Va a haber gente con pocos escrúpulos y que, bueno, que su pasión por los libros va más allá de lo que tenemos tú y yo, por ejemplo. Claro, es que el mundo de la bibliofilia no es lo mismo los que amamos los libros, como tú y yo, que amamos las lecturas, las buenas historias, que el coleccionismo. El coleccionista se mueve por unas pulsiones que muchas veces no tienen nada que ver con las historias o con lo que ellos sienten, sino más bien con lo que ellos tienen dentro, ¿no? Bueno, se da el caso de coleccionistas que coleccionan miles de libros y no los leen, simplemente los atesoran. Hay quien atesora, yo en este trabajo, para investigar en esta novela, me he puesto en contacto con muchos bibliófilos y he conocido bibliófilos, por ejemplo, que coleccionan libros intonsos. Como sabes, son los libros que tienen los pliegues sin cortar, no se pueden separar las páginas y los mantienen así, no los leen, los atesoran pues por tenerlos. Hay bibliófilos que nunca hablan de su colección, los atesoran para sí mismos, no se lo enseñan a nadie. Yo tengo amigos que coleccionan libros y se gastan una millonada en libros muy concretos cuando no tienen apenas para pagar el alquiler, y yo me echo la mano a la cabeza, pero claro, tiene mucho más que ver con las pulsiones de unos y otros que por un verdadero amor por la palabra escrita. Me han hablado de bibliófilos que se han encontrado tiradas enteras de 300 ejemplares de una obra y la han destruido entera, menos un libro, para que su libro sea único y sea más valioso. Entonces, eso no es amor por los libros, eso es amor por uno mismo y una pulsión que te lleva a hacer ese tipo de cosas. Y el protagonista, el personaje de la novela, Stratos, que aparece en la primera página, es un coleccionista, que en el sentido más amplio de la palabra, capaz de cualquier cosa por conseguir unos ejemplares muy concretos. Y ahí empieza la novela. Fíjate que los libros, lo comentabas antes, ¿no? Parecen instrumentos inofensivos, papel y tinta, pero sí, lo que estás comentando, que pueden dar lugar a comportamientos un poco complicados, lo que hicieron los nazis, quitarle el conocimiento a la gente a la que tú quieres dominar, es uno de los caminos por los que tiene que pasar, es retirarle toda esa información que ofrecen los libros, ¿no? O sea, parece una cosa muy inofensiva, pero realmente es un arma muy poderosa. Es muy poderosa porque, claro, yo siempre hay un caso muy reciente con este libro de Fariña. Sí. Cuando salió la serie, sí, se embargó el libro, sí. Se embargó el libro, se prohibió su venta, pero la serie no se embargó. ¿Por qué? Porque el libro tiene ese poder. El libro es poderoso, el libro se queda, la serie la ves y te olvidas. Sin embargo, el libro tiene algo más. Ese es un ejemplo muy gráfico del poder que tenían los libros y siguen teniendo para transmitir conocimiento, para quedarse con ciertas cosas. Lo que está escrito se queda escrito, por más que lo restituya. Yo soy muy respetuoso con lo que escribo, intento documentarme muchísimo y creo que los libros tienen esa virtud, ¿no? de que se quedan. Luego en segundas ediciones se modifica lo que haya que modificar, pero la primera edición tiene lo que tú querías contar. Tú me has comentado que en tu biblioteca hay ejemplares que le tienes un cariño muy especial. Sí. ¿Cuál sería tu ejemplar más preciado? Tengo unos cuantos, pero mira, te voy a hablar de uno muy concreto que es el libro que me convirtió en lector. Yo ya leía mucho antes de ese libro, pero cuando lo leí fue cuando me di cuenta de que yo quería contar historias. Y fue un libro juvenil llamado Todos los detectives se llaman Flanagan.
Es un libro de Andreu Martín y Jaume Rivera, de Círculos de Lectores, no es una edición especialmente bonita, la tengo totalmente amarilleada, con el lomo destrozado de las veces que lo he leído. Si lo abres ahora un poco más de la cuenta, las páginas se caen, o sea, está en un estado lamentable. Además, conocí a Andreu Martín en Alicante Noir, me llevé el libro para que me lo dedicara, con lo cual tiene más valor, porque tiene la dedicatoria. A él le hizo mucha ilusión ver ese libro tan castigado, sobre todo le hizo ilusión verse tan joven en la foto, que se vio con pelo y se vio divinamente. Y claro, ese libro para mí tiene un valor muy especial, y ese libro en cualquier libro de segunda mano no pagarías más de 2 o 3 euros por él. A lo mejor para ti no significa nada, pero para mí me acompañó en un momento de mi vida muy complicado, muy difícil, y tiene mucho valor. Entonces, yo sería incapaz de ponerle precio a ese libro. Si tuviera que quedarme con un solo ejemplar y el resto de la biblioteca fuera destruida, yo creo que sería el libro que salvaría. Te quedarás con ese. Pero es que todos tenemos un libro así. Todos tenemos un libro que en un momento determinado nos acompañó, nos hizo de salvavidas, nos mantuvo aferrados a la realidad, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito de los libros, ¿no? Totalmente, así es. Bueno, por hacer un poco resumen a lo que llevas escrito hasta ahora, tenemos 2 novelas con Bianchetti y otras 2 con Mascarell, que por cierto la última me falta por leerla. Siguiendo este patrón, ¿vamos a volver a ver a Greta buscando más libros? Porque tú vas dos. Sí, en principio no. Yo no quiero retomar a Greta, de hecho estoy trabajando en otra historia que no tiene nada que ver con ella. Creo que Greta debe terminar en esta novela, y si aparece en otra será como un cameo totalmente involuntario y bueno, en principio esta historia empieza y termina aquí. Estoy en otra historia diferente, de otra trama que me asaltó mientras investigaba este asunto de los libros robados, y ahora mismo la tengo parada porque estoy con la promoción, pero seguramente cuando la retome yo creo que va a ser interesante. Bueno, esta desde luego es espectacular, tan espectacular que esta deberían de llevarla al cine como ya hicieron con La maniobra de la tortuga. No sé si te han... Hay cosas. Hay interés de un par de productoras, se han interesado. Al hacer la película de La maniobra de la tortuga, de alguna forma se abrió la esclusa, ¿no? O sea, tengo esa etiqueta, digamos, de que mis novelas se pueden adaptar, son adaptables. Y claro, hay interés, es verdad que es una novela golosa, porque una búsqueda de un tesoro siempre es interesante. Pistas falsas, pistas que te llevan a un país, luego a otro, alguien que te sigue los pasos, que quiere lo mismo que tú, pero tiene más medios, y tú solamente tienes tu intuición y tus escasos conocimientos. Yo creo que es goloso, es divertido, y veremos a ver si termina convirtiéndose en película, en serie. Yo creo que sí, que terminará saliendo. Ay, qué bien, sí. Pues yo me alegraría mucho. Benito, no tengo más preguntas que hacerte, me encanta haberte visto otra vez, estoy disfrutando mucho de esta lectura. Qué guay. Me parece que es un pelotazo, te lo digo sinceramente. Qué guay. Y tengo más gente por ahí que me ha escuchado y ya me están preguntando ¿cómo va? O sea, que te doy felicidades y encantada de volverte a ver, y mucha suerte con todo lo que venga. Bueno, porque creo gracias. que te lo has currado, creo que eres de esas personas, fíjate, de esos autores que dicen la suerte está ahí. No, la suerte hay que currársela, claro. Tú te la has currado. Yo llevo 6 años dedicándome solamente a escribir. Yo dejé mi trabajo de policía portuario, que era un trabajo cómodo, escribía en mi tiempo libre, pero yo necesitaba dedicarme solamente a escribir. Y en ese sentido yo pongo todo de mi parte, es decir, si no tengo suerte, pues ya veremos. Dice, pero no va a ser por mí. Yo voy a hacer todo lo posible por seguir escribiendo y seguir contando historias. Si al final me tengo que poner copa o volver al muelle, pues lo haré. Pero ya me encargaré yo de no tener que hacerlo. Ya tendré suerte o no, pero por mí no va a ser. En eso ando. Seguro que no tienes que volver a eso, que muchas gracias por Muchísimas atender. gracias a ti, de verdad.